El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos que en esta preciosa mañana están juntamente con nosotros para leer y para escudriñar la palabra del Señor. El día de hoy, amados hermanos, nos sumergiremos en dos capítulos reveladores de los evangelios de Mateo y Lucas. Específicamente, en el capítulo 13 de Mateo y en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Estos capítulos nos llevan a través de parábolas y milagros, desvelando enseñanzas profundas de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, comenzaremos en Mateo capítulo 13. En este capítulo, Jesús comparte diversas parábolas que ilustran la naturaleza del reino de los cielos. Por ejemplo, la parábola del sembrador, la cual destaca la importancia del terreno o el corazón receptivo para recibir la palabra de Dios. Este terreno, o sea, nuestros corazones. Así también, amados hermanos, otras parábolas, como la del trigo y la cizaña, la del grano de mostaza y la de la levadura, que nos proporcionan una visión clara de la expansión del reino de Dios en la tierra y su crecimiento gradual y transformador. La joya de este capítulo es la parábola del tesoro escondido y la perla de gran valor, que nos recuerdan la incomparable preciosidad del reino de Dios y cómo vale la pena renunciar a todo para poseerlo. Luego, continuaremos en Lucas en su capítulo 8. Lucas nos lleva a través de un viaje sorprendente. Jesús realiza milagros impactantes como la curación de la mujer con flujo de sangre y la resurrección de la hija de Jairo. Cada milagro lleva consigo un mensaje de fe y también de restauración que solo Jesús puede brindar. La parábola del sembrador, compartida también en Mateo capítulo 13, se destaca aquí, enfocándose en la importancia de escuchar y comprender la palabra de Dios. Jesús destaca que aquellos que oyen y practican la palabra son los que realmente pertenecen al reino de los cielos. Así que, amados hermanos, estos capítulos nos invitan a examinar la calidad de la tierra de nuestros corazones y a evaluar cómo estamos recibiendo y aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas. Además, nos desafían a considerar la inigualable valía o valor del reino de Dios y a estar dispuestos a sacrificar cualquier cosa para ser partícipes de su gloria. Así que, amados hermanos, oremos juntos pidiendo la gracia para tener primeramente esos corazones receptivos, discernimiento para entender la palabra y la voluntad para renunciar a todo por el inigualable tesoro que es Jesús y el reino de los cielos. Así que, amados hermanos, vendremos en palabras de oración dándole gracias al Padre por su favor y su misericordia en nuestras vidas. Amantísimo Padre, que estás en gloria, te damos gracias en esta preciosa mañana, en el cual nos has concedido la vida y nos has concedido levantarnos con paz y bendición. Alzamos nuestras almas delante de tu presencia, Dios misericordioso, estando con corazones agradecidos, reconocemos y celebramos tu favor que ha sido derramado sobre nosotros, como también tu misericordia que nunca se agota. Padre eterno, nos sumergimos en la maravilla de tu amor que nos rodea constantemente. También, Padre, confesamos nuestras faltas y nuestros pecados delante de tu presencia, buscando tu perdón. Pedimos, Padre eterno,
Que tu gracia nos envuelva y nos renueve, y que nuestras confesiones se conviertan en escalones hacia una mayor santidad y comunión contigo. Así también, Padre, extendemos nuestras peticiones en favor de tus siervos, de tus ministros, evangelistas y pastores, aquellos hombres y mujeres que han dedicado sus vidas al servicio de tu reino. Primeramente, Padre eterno, concédeles esa sabiduría de lo alto en sus decisiones, esa fortaleza en sus desafíos y una profunda conexión contigo, y que sus vidas puedan reflejar la belleza de seguirte y poder llevar ese mensaje de tu palabra, como nos dice, gloria a Dios, las Escrituras: id y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así también, Padre eterno, nos volvemos hacia tu iglesia amada. Pedimos por la vitalidad espiritual de tu iglesia, que les concedas primeramente unidad y amor. Que la luz de tu verdad ilumine cada rincón, y que la iglesia sea un faro de esperanza en este mundo necesitado. Así también, Padre, oramos por aquellos que se han apartado de tu presencia, que se han alejado de tus caminos y han vuelto su mirada hacia atrás. Especialmente, Padre eterno, por el pueblo que alguna vez caminó contigo. Concédeles arrepentimiento y revela tu amor que nunca falla. Atráelos de nuevo hacia ti, a tu brazo amoroso. Padre eterno, elevamos nuestras súplicas por aquellos entre nosotros que están enfermos, atribulados y entristecidos. Señor de la salud y de la consolación, extiende tu mano sanadora sobre ellos. Sé su refugio en la aflicción y su consuelo en la tristeza. Padre eterno, que seas tú, como nos dice tu palabra, que cualquiera que confíe en ti no será avergonzado. Padre eterno, depositamos cada una de estas peticiones delante de tu altar, confiando en tu gracia abundante y en tu amor eterno, y que nuestras palabras y pensamientos encuentren resonancia en tu corazón. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único y sabio Dios que hace todas las cosas conforme a su voluntad. Y damos comienzo a la lectura de la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 13. Y la palabra del Señor, en el nombre poderoso de Jesús, dice así: Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y, como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil
y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. La semilla sobre la tierra rocosa representa a los que oyen el mensaje de inmediato y lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo. Sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús.
El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como estas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio del profeta. Les hablaré en parábolas, les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. Luego Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa. Sus discípulos le dijeron: por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. Jesús respondió: el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo, y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. El reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas las cosas, todas sus posesiones, a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. También el reino del cielo es como una red para pescar que se echó en el agua y atrapó toda clase de peces. Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla, se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon los que no servían. Así será el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos, y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Entienden todas estas cosas? Sí, le dijeron, las entendemos. Entonces añadió: todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como el propietario de una casa que trae de su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Cuando Jesús terminó de contar estas historias e ilustraciones, salió de esa región, regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban.
no es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Lucas capítulo 8. Poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios; Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes; Susana, y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Cierto día, Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud, proveniente de varias ciudades que se habían reunido para escucharlo. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron entre las rocas. Comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Él respondió: a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las escrituras. Cuando miren, no verán realmente. Cuando oigan, no entenderán. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Las semillas sobre la tierra rocosa representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, crecen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama. Una lámpara se coloca en un lugar alto
donde todos los que entran a la casa pueden ver su luz. Pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no pudieron acercarse a él debido a la gran cantidad de gente. Alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están parados afuera y quieren verte. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Cierto día Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, Maestro, nos vamos a ahogar, gritaron ellos. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó: ¿dónde está tu fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas obedecen. Luego llegaron a la región de los Gerasenos, al otro lado del lago de Galilea. Mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar y vivía entre las tumbas, en las afueras de la ciudad. En cuanto vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo frente a él y gritó: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por favor, te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Ese espíritu a menudo tomaba control de él. Aun cuando el hombre estaba bajo custodia con cadenas y grilletes, simplemente los rompía y se escapaba al desierto totalmente controlado por el demonio. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque estaba lleno de muchos demonios. Los demonios seguían suplicándole a Jesús que no los enviara al abismo sin fondo. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana y los demonios le suplicaron que les permitiera entrar en los cerdos. Entonces Jesús les dio permiso. Así que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó. Cuando los que cuidaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto, una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre liberado de los demonios. Estaba sentado a los pies de Jesús, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces, los que habían visto lo sucedido
les contaron a los otros cómo había sido sanado el hombre poseído por demonios. Y todos los habitantes de la región de los Gadarenos le suplicaron a Jesús que se fuera y los dejara en paz, porque una gran ola de miedo se apoderó de ellos. Entonces Jesús regresó a la barca y se fue y cruzó nuevamente al otro lado del lago. El hombre que había sido liberado de los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús lo envió a su casa diciéndole: no, regresa a tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Del otro lado del lago, multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante, la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo: Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo: alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo: tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando oyó Jesús lo que había sucedido, le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo: dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. La multitud se rió de él, porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte: niña, levántate. En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. Sus padres quedaron conmovidos, pero Jesús insistió que no le dijeran a nadie lo que había sucedido.